Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento en que estén recibiendo este mensaje, esta señal, esta conversación que vamos a tener alrededor de estos temas de gestión pública, alrededor de los temas de liderazgo, de participación social, que son tan importantes porque necesitamos, en el marco de estos nuevos cambios que se están dando en este siglo XXI, la participación de la comunidad. Entonces, bienvenidos a este módulo 3 del diplomado. Yo los voy a acompañar en el módulo 3 y en el módulo 4. Entonces, muy bienvenidos. Ustedes me permiten, yo voy a proyectar para hacer primero la introducción al diplomado como tal y inmediatamente también al módulo. Y vamos a, posteriormente vamos a entrar en materia en plantear como los elementos claves de nuestra presentación. Denme un minutico, yo me pongo aquí en esta presentación. Voy a presentar de esta manera, ustedes me disculparán, esta presentación la van a tener ustedes, se les va a hacer llegar a ustedes para que ustedes la puedan tener, la puedan contemplar, la puedan revisar nuevamente, tanto la presentación como el video, las veces que quieran y las veces que sean necesarias. Entonces, denme un minutico. Muy bien. Entonces ahí, ahora sí estamos bien. Diplomado sobre gerencia pública y mecanismos de participación comunitaria. Tema fundamental. Antes de avanzar y de retomar este elemento, quisiera presentarme para que ustedes sepan quién soy yo, quién va a ser el profesor que va a trabajar con ustedes. Y ahí tienen también mi correo electrónico que por favor lo pueden guardar por si tienen alguna inquietud más adelante. Mi nombre es Miller Machado Mosquera, yo soy trabajador social, soy especialista en prevención, en investigación social, perdón, y también especialista en prevención de la violencia en la escuela y la familia, magíster en políticas públicas, ahí ustedes ven las universidades en las que he estado, y en este momento estoy haciendo un doctorado en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina. Volvamos a la anterior diapositiva, es que me parece muy importante este tema, ahora ya vamos a entrar en materia específicamente de, del tema que nos ocupa del módulo 3, que es sobre liderazgo y trabajo en equipo, porque es muy importante que podamos formarnos. Entiendo que en este grupo de diplomantes, hay líderes comunitarios, hay funcionarios, hay profesionales, hay consejos comunitarios, hay resguardos, hay gente que se ha interesado en formarse y en cualificarse. Y acá vamos a tratar, tanto en este módulo que yo voy a trabajar con ustedes, que consta de dos clases básicamente, vamos a tratar de manejar algunos conceptos teóricos, pero sobre todo yo quiero irme a la parte práctica, porque mucha de la teoría ustedes la pueden encontrar en los libros, han participado de muchas actividades, de muchos seminarios, talleres, cursos. Pero aquí lo que se trata es de brindar algunos elementos claves alrededor de temas fundamentales como son el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, el manejo y la resolución de conflictos. Entonces, ese elemento introductorio del diplomado me parece que es fundamental para que entendamos, digámoslo así, la importancia de tener una ciudadanía cualificada, una ciudadanía que pueda incidir en los procesos sociales y en los procesos públicos. Yo aquí siempre hago una reflexión que es muy importante y que tiene mucho que ver con este módulo que vamos a trabajar y que ahorita yo se los voy a describir, y es que lamentablemente
no solamente en la sociedad colombiana, en la sociedad de América Latina, incluso últimamente en la sociedad norteamericana y europea, y en general de todo el mundo, se viene dando un proceso de despolitización, repito, despolitización de la vida pública y cotidiana. Es decir, cada vez menos personas se interesan por estos temas de movilización y de organización por diversas razones. En primer lugar, y en el caso de Colombia, llevamos 200 años con una élite política y económica muy compleja que realmente no corresponde, no corresponde a, o no ha acompañado a la ciudadanía en generar una masa crítica que sea capaz de proponer transformaciones reales, transformaciones de fondo al organismo social. Todo lo contrario. Ustedes han visto cómo sin ningún problema las comunidades no participan incluso de actividades tan sencillas como actividades y esta Navidad lo hemos visto, no sé, yo me ubico, como ya vieron en mi biografía, me ubico acá en el Valle del Cauca, en Cali, y uno nota que, por ejemplo, ahorita en diciembre la movilización de la comunidad, lo que antes nosotros eh, teníamos como todos los elementos alrededor de estas fiestas de fin de año, de organizar las cuadras, de unirnos, de compartir los aguinaldos, se ha ido perdiendo un poco, se mantiene muy fuertemente el tema de la novena, pero es más una cosa como ritual, más que de organización y de participación comunitaria, para dar un ejemplo. Por otro lado, la participación en política es cada vez más precaria, es decir, estamos votando cada vez peor. Eh, Elegimos un Congreso y unas instituciones y unos gobiernos corruptos, unas corporaciones públicas mmm, que no corresponden y que no responden a las necesidades de la comunidad, para después en las encuestas todo el descrédito que hay sobre tanto el Ejecutivo, el Legislativo y últimamente incluso hasta en las altas cortes. Esto quiere indicar que el ejercicio político, particularmente el ejercicio del voto, ha sido un poquito cooptado por grupos y comerciantes de la política, lo que hace que la apatía se vuelva un elemento predominante en el conjunto de la sociedad, y ahí es donde es clave este tipo de diplomados, en donde ustedes como líderes tienen elementos para, desde los pequeños espacios, desde los grupos, desde las organizaciones, desde los grupos de oración, desde las cooperativas, los consejos comunitarios, desde el cabildo, desde la guardia indígena, desde la guardia cimarrona, desde la junta de acción comunal, desde la organización juvenil, desde la organización de mujeres, puedan generar una dinámica distinta que le permita a la comunidad movilizarse en aquellos asuntos que le preocupan. Yo sé que estoy siendo muy crítico de la comunidad, pero mi postura crítica corresponde a que realmente tenemos que hacer algo para movilizarnos. Tenemos que hacer algo sí, para movilizarnos, para poder incidir en las dinámicas públicas. Por ejemplo, independientemente de las posturas que tengan ustedes, digo de carácter político, relacionado con alguna adhesión partidista, eh, el que no avancen reformas, independientemente que estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo con ellas, es un indicador que falta debate, no solamente en, en las corporaciones, tanto legislativas, ejecutivas y judiciales, las altas cortes y demás, sino también la comunidad en general, que está muy apática a estos temas, por ejemplo, de las reformas. Muy bien. Entonces, quería hacer esa introducción porque me parece de la mayor importancia este diplomado en esa línea. Este módulo, el módulo 3, tiene estos elementos: liderazgo y trabajo en equipo, comunicación efectiva con la comunidad y resolución de conflictos y negociación. En esta primera clase
que vamos a trabajar sobre el tema de liderazgo y trabajo en equipo. Como les decía inicialmente, vamos a abordar el asunto desde una perspectiva conceptual, incluso en algún momento teórica, pero sobre todo de manera práctica, porque a mí me gusta mucho como los ejemplos. Vamos a ver un par de videos también, vamos a mirar un par de videos para que podamos contrastar con lo que vimos en la realidad. Probablemente en la siguiente clase retome algunos elementos para hablar de la comunicación, las relaciones al interno de las comunidades, ya con algunas testimonios de organizaciones sociales. Y en otro módulo que los voy a acompañar, también me voy a meter con algunos mecanismos de protección y mecanismos de participación muy efectivos, por ejemplo, la consulta previa. Por ejemplo, la consulta previa. Denme un minutico. Muy bien. Entonces, esa primera clase que vamos a tener ahora es sobre liderazgo y trabajo en equipo. Después vamos a trabajar comunicación efectiva con la comunidad, porque a mí me parece muy importante que ustedes como líderes puedan relacionarse de manera distinta con la comunidad. Y a veces muchos de los problemas que tenemos parten de que hay una interacción fracturada con la comunidad. Entonces vamos a trabajar esa parte. ¿Cuáles son los mejores mecanismos? Y ahí vamos a partir de un cuadro donde vamos a hablar temas, por ejemplo, como la gobernanza, vamos a hablar temas, por ejemplo, eh, como la participación social, como las motivaciones que hay, como los enfoques de trabajo con la comunidad. Porque va a ser muy importante la manera como yo entienda la comunidad, como yo perciba a la comunidad y a la sociedad, de esa manera yo me voy a relacionar. Y ahorita eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar de liderazgo ahora, porque a veces se plantea el liderazgo y vamos a ver los distintos estilos de liderazgo, a veces autoritarios, a veces paternalistas, democráticos, pero tiene mucho que ver con la formación que tenemos, pero también con la relación que tenemos con la comunidad. Y finalmente el tema de resolución de conflictos y negociación es muy importante. A mí me gusta más hablar de resolución de conflictos y concertación. Ustedes me van a escuchar mucho hablar de concertación, de llegar a consensos, sobre todo de consensos de orden intercultural. Esa es la tercera clase y vamos a salir, pero en esta primera vamos a manejar sobre todo esos dos primeros conceptos. Muy bien. Sobre el tema del liderazgo, permítanme, yo rebajo un poquito es que a mí me gusta ponerla así, porque a veces no pasa la diapositiva y a veces usted me queda una sola diapositiva y no se avanza. Entonces, por eso he decidido hacer esta presentación. Espero que así sea con dispositivos móviles, tengan la claridad de los elementos que les estoy planteando. Sin embargo, el equipo de trabajo les va a hacer llegar estas diapositivas, esta presentación. Hay un elemento que es clave aquí con el tema del liderazgo y del trabajo en equipo, es que el modelo que nos han mostrado las élites es un modelo de liderazgos individuales, y no solamente las élites, tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda, porque yo particularmente eso no compromete al centro de investigación que promueve este diplomado. No creo que haya centro, es claramente hay derecha y hay izquierda, y de las dos tendencias políticas sí, en los últimos 200 años, eh, hay una idea del liderazgo relacionado con el caudillismo, porque nos ha sido muy complicado configurarnos como sociedades, como colectivos. Entonces, por eso no se habla de liderazgo, bienvenido a este tema del liderazgo, sino que se habla de líderes. Y cuando habla de líderes o lideresas, hago referencia de todas maneras como a unas personas en particular. Aquí hay una definición que a mí me gustaría compartir con ustedes y que me gustaría
que la tuvieran ahí en la retina, porque lo hemos trabajado con algunas organizaciones. No quiero arrancar por la parte teórica. Ahora vamos a ver a tres teóricos, a Max Weber, a Lippi y a White, a dos psicólogos. Weber es un sociólogo y nos vamos a meter por ahí, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el tema. Pero yo quisiera detenerme en esta definición operativa y que la confronten con lo que ustedes viven cotidianamente. Fíjense, el liderazgo y el trabajo en equipo, pero sobre todo esa es una definición que tiene que ver más con el liderazgo, es la capacidad individual y colectiva. Aquí hay un elemento adicional de orientar, dirigir, acompañar procesos sociales, políticos, culturales, ambientales, entre otros, científicos, tecnológicos, en el que es clave la legitimidad del o los líderes o las lideresas. Eso es muy importante. Y ojo, que ahorita lo vamos a mirar más adelante, no me confundan legitimidad con legalidad. Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos esos liderazgos burocráticos, jurídicos, porque si yo soy alcalde, pues soy un líder que ha sido, además de elegido, tengo unas funciones y tengo que dirigir y tengo unas responsabilidades. Pero a veces puede ser haber sido elegido, haber sido investido con esa dignidad como de alcalde o de concejal, o de presidente, o de gobernador, o de diputado, pero que poco a poco vaya perdiendo la legitimidad. La legitimidad tiene que ver con la capacidad que tenemos de ser validados socialmente por lo que hacemos, no por el cargo que tenemos. El segundo elemento es la definición colectiva de metas. Eso es muy complicado a veces, sobre todo cuando los colectivos son cada vez más grandes, como una ciudad, como un país. Por eso los planes de desarrollo se deben construir de manera colectiva. Este gobierno intentó, en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo Nacional, Colombia, potencia mundial de la vida, intentó hacer un ejercicio de diálogos incluyentes o inclusivos. Creo que fue desafortunado porque no se llegó, porque el diálogo incluyente no es meter a mucha gente, sino tener un mecanismo en donde las ideas, los sentires, las necesidades de todo el mundo puedan llegar. Entonces, y que ahí puedan quedar consignadas como las metas que tenemos todos los colombianos, pero después viene otra escala, que es la escala departamental, o la escala incluso regional, después viene la departamental, después viene la local, y muchos de ustedes son líderes de organizaciones sociales, de comunidades, y ahí es muy importante tener mecanismos a través de los cuales se pueda concertar esas metas. Si la gente no se siente identificado con las metas, es muy complicado, con el objetivo que vamos a lograr. Después vienen las estrategias de trabajo colectivo. Fíjense que estoy hablando mucho de las en plural, estoy hablando mucho de la palabra colectivo porque creo que tenemos que avanzar hacia allá y ahorita lo vamos a mirar de manera conceptual. Y relaciones armónicas en el equipo de trabajo. Al final de esta clase vamos a retomar algunos elementos claves de los liderazgos y del trabajo en equipo. Antes de avanzar, yo les quisiera proponer que pudiéramos mirar un video. Denme un minuto para que pudiéramos mirar un video. Voy a dejar aquí de presentar y nos vamos a mirar un video que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto porque corresponde a una película. Denme un minuto. Voy a compartir toda la pantalla para poder meterme al video que quiero que revisemos juntos. Y es este video que es un poquito más corto. ¿Qué hace que un sistema CRM sea excelente? Bueno, no debería ser muy costoso. Muy bien, qué pena ahí con la publicidad, pero aquí va lo voy a poner desde el principio, aquí va la... Esa sí es buena. Sí, me gusta. Es uno de sus mejores platos. Son un montón de lambiscones. Así es. Absolutamente. Discúlpenme, ahí me ayudan los muchachos que van a editar, ahí me equivoqué de video, aunque ese otro video también lo vamos a revisar.
pero el video que vamos a revisar inicialmente es este. Lo voy a poner desde el principio. Como ustedes pudieron observar, es un video muy cortico, se lo pueden conseguir sin ningún problema en YouTube. Es un video muy corto, pero es muy contundente porque además un elemento que es clave en esto que estamos trabajando, permítanme, vuelvo a presentar mi presentación, valga la redundancia, vuelvo a mi presentación. Un elemento que es clave y que de eso nos han enseñado sobre todo el reino animal y particularmente las hormigas y las abejas, es el trabajo en equipo, además de el trabajo en equipo y la cooperación. Dame un minuto. Eso. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense cómo en este video hay, primero, hay una situación. No necesariamente las situaciones tienen que ser problemas. No necesariamente las situaciones tienen que ser problemas. Hay una situación en particular relacionado con que hay un oso hormiguero que va a atrapar a una de las hormigas. Entonces, ahí se ve cómo hay una persona en una dificultad, una necesidad en particular, o una hormiga, en este caso. Todas van avanzando. Hay una que se da la vuelta y ve la situación, que llama a las otras. Fíjense cómo se establece una estrategia y se lleva a cabo la estrategia y la estrategia da resultados. Rápidamente se ponen de acuerdo y después, como ven, hay una celebración, muy interesante. Ahorita vamos a ver otra que es de otra película. A mí me gustan mucho los dibujos animados porque me parece que son muy, valga la pena la palabra, muy ilustrativos. Muy bien, era un poco lo que les quería contar acá, el tema de los liderazgos, y les decía que me gusta mucho estas definiciones conceptuales de los tipos de liderazgo con dos enfoques, un enfoque un poco más clásico de un abogado, sociólogo, padre, entre otros, junto con otros científicos sociales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Max Weber, que plantea, y ustedes yo creo que lo han logrado identificar en su cotidianidad, el liderazgo autoritario, el liderazgo carismático y el liderazgo legal burocrático, del cual ya les había conversado algo. Entonces, el liderazgo autoritario hace referencia ¿a qué? Y ahorita lo vamos a ver gráficamente. Muchas veces los liderazgos terminan siendo cooptados o terminan estando alrededor de una persona. Cuando eso sucede, y ese es el análisis que hace el profesor Max Weber, el científico Max Weber, se cae en una posible tentación, y es que eh, dicha, dicho ejercicio del liderazgo pueda imponer decisiones. Por eso, un elemento que vamos a trabajar en la siguiente clase es el tema de la comunicación y de la interacción con las comunidades. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí ya hay un primer elemento complejo, porque el liderazgo no necesariamente, a mí no me gusta hablar de liderazgos positivos y liderazgos negativos, sino tipos de liderazgo o características que tienen los liderazgos.
Llevemos esto al plano político que vivimos cotidianamente en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro departamento, en nuestro país. Hemos visto cómo, bueno, y en el mundo entero, hemos visto cómo tanto por la vía democrática o por la vía de los golpes de Estado, por la vía legal o por la vía ilegal, muchas veces en los territorios, en los países, en el mundo entero, se establecen regímenes autoritarios que se anclan, que se atornillan ahí para siempre y desarrollan unas prácticas muy complicadas. Uno dirá que eso sucede como a nivel global, el liderazgo autoritario, entonces se habla de Maduro, se habla de Uribe, algunos de derecha hablan de Petro, bueno, en fin, como que son dependiendo de la orilla política, de derecha o de izquierda, entonces, pero no caemos en la cuenta que también en las pequeñas sociedades, en las pequeñas comunidades, también se pueden presentar ese tipo de situaciones de autoritarismo. Un ejemplo de ello es cuando un presidente de la Junta de Acción Comunal toma la decisión de cerrar un parque y de cobrar, sin contar con la asamblea, sin contar con la Junta de Acción Comunal, con los demás dignatarios. Eso es autoritarismo. O sea, no pensemos estos conceptos como de manera abstracta, pensémoslos de manera concreta. Hay un liderazgo carismático, hay gente que nace para ser líder. Es aquella persona que tiene unas características, que es alegre, que tiene don de gentes, que tiene capacidad de incidencia, que toma decisiones, que es inteligente, que es perspicaz, y eso está muy bien. El problema con esos liderazgos carismáticos es que muchas veces pueden terminar siendo liderazgos inexpertos, y uno lleva a posiciones de toma de decisión y de movilización y de orientación, la definición que hemos planteado, a personas que posiblemente no tienen la capacidad y las habilidades para orientar y para dirigir los procesos o para acompañar el liderazgo colectivo del que hemos venido hablando. Entonces, por eso es muy importante que no sea solamente carismático, sino que se forme para generar unas habilidades y unas capacidades. Y los liderazgos legales y burocráticos, ya lo habíamos hablado. En determinado momento, yo estoy en una institución y a mí me nombran director de la institución, director de la asociación, director de o secretario de gobierno. Entonces, ahí, y muchas veces, sobre todo en la parte política electoral, ese tipo de nombramientos no corresponden precisamente a, digámoslo así, no corresponden a unas características, o sea, no son por meritocracia, sino que son porque acompañó una campaña política, porque nadie más se quiso postular, como en algunos casos en las juntas de acción comunal o en las asociaciones, nadie más quiso, entonces a mí me tocó. Pero lo importante de este liderazgo legal, burocrático, es que hay, hay un manto legal en el que hay un nombramiento, ya sea por una asamblea, por una junta o un acto administrativo, que te da esa potestad, llamémoslo de esa manera. A veces coincide que se elige a una persona, se designa a una persona y se nombra a una persona, y esa persona tiene unas características participativas, es inteligente, conoce del tema, conoce de la cartera, conoce del tema, por ejemplo, en el caso de los consejos comunitarios y los cabildos y los comités de los compañeros gitanos para hablar de los grupos étnicos, conocen de los temas, o sea, coinciden esos dos elementos que legalmente ha sido cobijado por ese manto, investido,
pero por otro lado, que tiene los elementos, que tiene la trayectoria. Lo mismo sucede para una secretaría de despacho, para una dirección en el gobierno, lo mismo sucede para una junta de acción comunal o para ser coordinador, gerente, director de una asociación, de las organizaciones que ustedes tienen. No siempre sucede así, no siempre sucede así, y ahí comienzan los problemas, porque, y es un elemento que yo les había planteado antes, y que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, y que es el tema de cuando los liderazgos individuales o colectivos son, además de legales, son legítimos, se han legitimado. Se han legitimado. Entonces, esta reflexión de Weber, que además recordemos que un elemento clave de Weber es que él desarrolló toda la teoría de la burocracia, cómo funciona el Estado. De hecho, él hace un análisis muy interesante de cómo funcionaba el imperio alemán. Entonces, él hace una descripción de los puestos y genera una teoría que es la teoría de la burocracia. Por eso, para él, dentro de sus temas de liderazgo está esta línea de liderazgo legal burocrático. Muy bien. Para Lippitt y White, que son psicólogos que se han dedicado a plantear este tema, ellos realmente, inicialmente son psicólogos norteamericanos, inicialmente lo que plantean es 4 tipos de liderazgo. Ya después se desarrolla un poco más la teoría y incluso el participativo es más político, digámoslo así. Ellos inicialmente plantean los primeros 4 de los que les voy a hablar ahorita. Y es el liderazgo autoritario, del cual también nos habla Max Neff, del cual ya hemos hablado mucho. El liderazgo paternalista, que lo vamos a revisar y lo vamos a ver en relación a otro elemento en la siguiente clase, relacionado con la comunicación y con la relación que establecemos con la comunidad y cómo y por qué establecemos esas relaciones con la comunidad. Ahí es muy importante, mis queridos amigos y mis queridas amigas que están en este diplomado, detrás de esos liderazgos paternalistas lo que hay es que no se cree en la comunidad. Ahorita en la siguiente clase lo vamos a ver más en detalle. Aquí voy a hacer un pasón simplemente. Y es que cuando se habla de paternalismo es que yo hago lo que le corresponde hacer a los otros. Y eso se puede, digámoslo así, aplicar a la relación de pareja, se puede aplicar a la familia, se puede aplicar a la comunidad, pero incluso se puede aplicar a nivel de ciudad y a nivel de país. Y voy a tratar rápidamente de plantearlo, aunque, repito, en la siguiente clase lo vamos a trabajar. Y el primer elemento ya lo planteé, es que no se cree en las capacidades de la gente. En segundo lugar, es que también es una manera de ser autoritario. Y es que como usted no puede, venga, yo le digo cómo hacerlo, o venga, yo lo hago por usted. En tercer lugar, es una manera de manipular la opinión. Y en cuarto lugar, es una manera de someter a la gente. Porque claro, no todos, pero hay muchas personas que les encanta estar en su lugar de confort. Entonces, no, pues si a mí me van a hacer el acta, si a mí me van a pavimentar la calle, pues yo asumo una postura relajada. Fíjense que eso tiene mucho que ver con el elemento a nivel de ciudad, a nivel de departamento, de región y de nación, y que en el mundo también está muy fuerte, que son los famosos subsidios. Y ojo, que no es que yo esté en desacuerdo con los subsidios, me parece que los subsidios son muy importantes porque los subsidios contribuyen a nivelar la cancha y aquellas personas que tienen menores condiciones, que tienen dificultades de acceder a servicios, a bienes, a los derechos como tal, es probable que sea importante ese mecanismo de política pública de la cual también vamos a hablar en estas clases. Entonces, es una manera de someter porque los subsidios terminan siendo una suerte de paternalismo, sobre todo cuando los subsidios
se formalizan. Los subsidios deberían ser estrategias de choque para atender a las personas, y pongo el ejemplo cuando se dan los desastres naturales o no tan naturales, porque muchas veces los provocamos, somos nosotros con nuestra irresponsabilidad ambiental. Hay un deslizamiento, hay una inundación, como lo que pasó en Colombia cuando arrancó la ola invernal. Ahí es muy importante llevar frazadas, llevar comida, poder a los que han sido damnificados, poderles entregar subsidios de vivienda y demás. Pero si mi postura va a ser, óigase bien, si mi postura va a ser que eso es permanente, entonces que el subsidio al desempleo, entonces, no, lo que debe haber son políticas públicas, y los líderes del país tienen que generar condiciones para que cada vez haya más empleo y más empleo formal. Por eso es tan importante la reforma laboral, porque estamos llenos de informalidad. Y esa informalidad genera unas condiciones terribles que que ponen a la gente en un círculo de pobreza que los va a llevar nuevamente ¿a qué? A pedir los famosos subsidios. Entonces, un ejemplo de Mujeres en Acción, que se llamaba antes. Entonces yo le doy subsidios si tienen más de 5 hijos, le doy subsidios si pone a los hijos a estudiar, le doy subsidios si le mataron a un hijo. Entonces, eso, fíjense que eso es una visión desde la política pública paternalista, pero estamos hablando del país. Lo mismo pasa en la comunidad. Entonces vamos y mendigamos un subsidio y los líderes terminan siendo intermediarios de subsidios de manera paternalista, en lugar de generar proyectos que generen empleo, ojalá empleo formal en las comunidades. El liderazgo laissez-faire. El laissez-faire es un término francés que significa dejar hacer, dejar pasar. Laissez-faire. Entonces, a veces hay líderes y juntas de acción comunal, juntas de consejo, juntas directivas, líderes en particular que parece ser que los pusieron ahí simplemente como de adorno. Ese es muy complicado porque ahí también estamos generando desorden, y ahí es donde se generan los conflictos, ahí es donde la comunicación se enreda, ahí es donde la comunicación se vuelve un caos, ahí es donde comienzan a aparecer. Por eso la última clase que vamos a hacer, la clase que vamos a hacer después cuando hablemos de conflictos, es muy importante el manejo de los conflictos y de la concertación intercultural, como lo llamamos más que la negociación, pasa por unos liderazgos colectivos, democráticos, participativos, que actúen, no que dejen hacer, que no sean pusilánimes, es decir, que quererle quedar bien a todo el mundo. Ese es el laissez-faire. El laissez-faire es el dejar pasar, dejar hacer. Ay, que por allá hay una organización o una persona de la Junta de Acción Comunal que está haciendo y deshaciendo en una parte de la vereda o del barrio. Uy, no, yo no me meto porque yo no quiero quedarle mal a esa persona. Entonces, ahí tenemos una falla, y tenemos una falla grave porque un liderazgo individual o colectivo es de dirigir, de orientar, a veces de exigir, si se quiere, pero también en la definición que planteamos inicialmente hablábamos de orientar, de hacer seguimiento, y una palabra que es muy importante, acompañar. Y si es en determinado momento, tomar decisiones. Ahorita lo vamos a ver al final de esta clase. Los otros dos liderazgos, Lippitt y White, plantean sobre todo el democrático, que el democrático, incluso uno podría decir liderazgo democrático raya participativo. Es aquel liderazgo en donde, ya sea individual o colectivo, genera una dinámica en la que todos pueden incidir en las estrategias, en las decisiones del colectivo. Me explico. Y lo voy a explicar a través de un grupo. Piensen en su organización. Piensen en su consejo comunitario. Piensen en su grupo de jóvenes. Resulta que hay una persona que es muy buena para escribir. Esa persona nos tiene que ayudar con las relatorías, y ese es un liderazgo que tiene que quedar claro y que se tiene que valorar y resaltar dentro de la organización.
Hay una persona que es muy buena como para animar, para levantar los ánimos, es un motivador nato. Entonces, en determinado momento, le vamos a pedir el favor que en cada reunión lleve preparado alguna actividad algún video, alguna actividad que nos imprima esa motivación. Hay otro líder que es un relacionista público, que es el canciller. A esa persona hay que ponerla a conversar con personas externas, hay que ponerla a conversar cuando hay un conflicto, hay que llevarla. Hay una persona que puede ser muy callada, pero que es muy reflexiva. No habla mucho, pero es muy observadora y se pilla cosas o observa, vale la redundancia, observa cosas que realmente todos no observamos. Entonces, esa persona es muy importante. ¿Para qué? Para podernos decir, ojo, están sucediendo estas cosas. Entonces, y que tiene que ver con el liderazgo participativo. Ahí hay unos mecanismos muy importantes. Nosotros tenemos unas instancias y en nuestro ordenamiento jurídico, de hecho ustedes cuando lleguen a este módulo y a esta clase, ya han visto temas de cómo está organizado el Estado, temas jurídicos, y hay una cosa que es muy importante y es que no hagamos asambleas por hacerlas, que las asambleas o que el establecimiento de la asamblea misma, como la operatividad, las 2, 3, 4, 5 sesiones de asamblea que hay en el año, sea realmente para que haya un proceso participativo, democrático, donde las decisiones se tomen de manera colectiva. Fíjense que ahí yo estoy mezclando dos elementos. Lo participativo en el sentido que los liderazgos se puedan repartir, se pueda potenciar esa disposición de la gente, pero por otro lado, que sea democrático, porque a veces pues no hay tantos liderazgos como para repartirlas en las 200, 300 personas de la asamblea del consejo comunitario, o de 200, 300 familias, porque a veces los consejos comunitarios son de un mundo de gente. Pero cuando hay necesidad de tomar una decisión, necesitamos que esas decisiones se hagan de manera participativa. Y para eso hay mecanismos claros. Por ejemplo, uno que vamos a trabajar ahorita es la comunicación con las organizaciones y con la comunidad. El voto, la deliberación, los trabajos en grupo, pero sobre todo que la información sea clara y que la gente sepa qué es lo que está votando, qué es lo que está diciendo, en qué está incidiendo, porque a veces, y por desgaste, muchas asambleas terminan siendo espacios de pupitrazgo, así como pasa en el Congreso. Entonces no se avanza en un ejercicio más participativo y más democrático. Bueno, muy bien. Entonces, quisiera cerrar ahí momentáneamente, en esta primera clase. Voy a dejar de presentar. En esta primera clase, en donde la idea fue plantearnos esos liderazgos. Ahorita vamos a trabajar el trabajo en equipo y la comunicación en la siguiente clase para que la tengamos en cuenta. Pero quisiera dejar algunos elementos de reflexión. Lo primero es esa idea de que tenemos que trabajar por colectivos, porque los liderazgos sean liderazgos colectivos, no sean liderazgos individuales, que todos podamos participar, todos tenemos como unas características. Pero, perdón, yo les había prometido 2 videos, entonces vamos con el otro video y después yo cierro, retomo las conversaciones y las conclusiones, porque por ahí incluso arrancando fue que se nos generó toda esa situación de la... Deme un minuto. Es este que vamos a mirar. Milagro del nacimiento. Vamos a mirar... Ay, hijo de madre, me equivoqué de video. ¿Me ayudan ahí los chicos de la edición? Porque más bien lo que hacemos es que arrancamos ahora
dejar de compartir. Arrancamos ahora con el otro video, porque este video que iba a poner ya caí en la cuenta que no es el que nos va a ayudar para el tema de... Pero vamos a arrancar la siguiente clase con el video que les quedó pendiente. Entonces, 3 conclusiones fundamentales. La primera, lo colectivo. La segunda, que los liderazgos y el liderazgo en función del trabajo en equipo nosotros tenemos que trabajar en función de establecer estrategias colectivas. Y lo tercero, que es muy importante en esa definición, que ya lo tienen ustedes ahí en la grabación por si la quieren revisar, es que los liderazgos tienen que generar dinámicas democráticas y participativas. Porque tenemos una situación de país muy complicada, una situación de país en la que hemos sido víctimas de liderazgos autoritarios, de liderazgos centralizados. Entonces, tenemos la oportunidad de generar un nuevo estilo de liderazgo y para eso son este tipo de ejercicios de formación. Entonces, sin más, cerramos esta primera clase y nos vamos con la siguiente enseguida. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.